Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designops. El día de hoy tengo como invitado a Martín Baldassarre desde Argentina. Él es Senior UX Accessibility Specialist en Santander. A Martín lo conocí hace unos meses en una charla que dicté para el banco sobre Designops. Al finalizar, digamos, cuando terminé la charla, me preguntó cómo estábamos trabajando el tema de accesibilidad e inclusión desde nuestra práctica como Designops y sinceramente, bueno, mis respuestas fueron más relacionadas a temas de comunidad LGBT o a nivel de diferentes personalidades en el equipo, a tenerlos en cuenta. Y después de eso, y el comentario que me hizo Martín me llevé realmente una reflexión del reto que tenemos nosotros para hacer más accesibles nuestros procesos de design a las personas que tienen diferentes capacidades y por eso lo tengo hoy como invitado. Entonces, antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, Martín. Gracias. En primer lugar, te agradezco la invitación y la posibilidad de poder compartir mis conocimientos y mi experiencia en el tema de accesibilidad. Bueno, te cuento, yo en principio soy Martín Balazarre, vivo en Buenos Aires, Argentina, tengo 60 años. Nací con muchos problemas visuales, con distintas patologías. La principal se llama aniridia, lo que me produjo varios otros problemas. Ujú. Para que te des una idea, nací con una décima de visión en un ojo y dos décimas de visión en el otro ojo. O sea Wow. que era mucha miopía. Sí. Yo igualmente cursé el colegio lo más Ujú. bien, incluso estudié hasta sexto año de Derecho, pero vos fijate que ya por el año 82 había, cuando estaba cursando abogacía, estaban dando un curso de informática, sistema experto para abogados, ¿no? Ujú. Eh, y dije, qué interesante esto. Y empecé a enterar que estaban las computadoras. Entonces, Claro. en el año 84 mi padre me compra una computadora Commodore 64, no sé si te acordás porque vos sos chica, Sí. pero bueno, pero eran las computadoras hogareñas que había, sí, que uno utilizaba para jugar, pero bueno, yo Claro. empecé a descubrir la programación ahí con la programación de Basic. Ujú. Bueno, y eso me llevó a otra cosa y otra cosa, y entonces abandoné el derecho porque me gustó más la Ah, informática. mira. Y resulta que en el año 90 ya empecé a programar para pequeños negocios, un sistema de Chévere. facturación, y en el año 94 me hicieron la propuesta de ir a trabajar para programar en un banco, ¿sí? Ujú. Y a partir de ese momento prácticamente estoy trabajando para un banco. En un momento me fui para otro lado, para otro Ujú. banco, después a otra empresa de cosmetología, pero desde el 2004 estoy trabajando para el Banco Santander. Todo esto fue programando. Ahora, ¿qué Claro. pasó? En el año 90, a raíz de una enfermedad ocular que se llama glaucoma, me Ujú. quedé ciego del ojo izquierdo Ya. y en el año 2006 me vuelvo a quedar ciego del ojo derecho, o sea, me quedo totalmente ciego. Ok. Esa era mi situación personal, la Claro. cual yo fui evolucionando. Pero te cuento que yo, a raíz de que el boom de Internet, allá por el año 2000, Ujú. empecé a conectarme a Internet. Y allá en el año 2001 ya empecé a descubrir que había una disciplina que se llamaba accesibilidad web. ¿Sí? Correcto. Entonces me empecé a especializar y a partir del 2005 ya empecé a formar parte de una organización internacional que se llama Seminario Iberoamericano de Accesibilidad a la Red, Claro. SIDAR, y a su vez con Internet Society. Entonces empecé a meterme y a especializarme trabajando para el banco. El banco Claro. no tenía ni idea de lo que yo estaba haciendo, ¿viste? Ni le interesaba en ese Sí. momento. Era una época, vos pensás que antes los bancos tradicionales eran bancos, de a poquito se Correcto, fueron sí. metiendo en internet, ¿viste? Es Con verdad. suerte lo más digital que teníamos eran los cajeros automáticos. Es Pero bueno, verdad. yo seguía programando y como te decía, a partir del 2001 yo empecé a especializarme en accesibilidad y me di cuenta de que en Argentina, como en muchos otros países de Latinoamérica, había muchos expertos en accesibilidad física, urbanística, pero de accesibilidad digital éramos pocos, ¿sí? Correcto. Entonces dije, bueno, en mi tiempo libre voy a seguir profesionalizándome. Bueno,
Hasta que incluso en el 2008 resulta que me entero de que iba a salir un iPhone con pantalla táctil y que iba a poder usarla yo, que me había quedado ciego. Y dije, ah, Ah, esto es cuento, ¿no? ¿Viste? Y mira, justamente Steve Jobs, para mí, que es uno de los pioneros en el tema de UX, así es. me tapó la boca, porque realmente Sorpresa. hizo un dispositivo que era accesible hasta para ciegos. Wow. ¿Sí? Entonces dije, ah, bueno, el mundo viene por este lado, o sea, todos Sí, vamos para sí. lo móvil. Entonces vos pensás, Tim Berners-Lee, el fundador y creador de Internet, creó allá por el año 90 el Internet. En el año Ujú. 99 publica en el W3C, que él es director, el consorcio, crean las pautas de accesibilidad. Basadas en el HTML 1, 2, 3, 4. Ahí estaban haciendo Flash, esa porquería que por suerte ya no Sí, la tenemos. sí, sí. Bueno, la cuestión es que seguimos avanzando y entonces todos nos preocupamos para hacer una página web accesible. Era fácil hacer una página web accesible dentro de todo con la tecnología en ese momento. Ok, claro. Es más, en ese momento estaba prohibido, hasta se desaconsejaba el uso del JavaScript por el mal uso que se daba, que era poco accesible para los usuarios con discapacidad. Bueno, pero desde ese primer momento Tim Berners-Lee dijo que la accesibilidad era esencial para que fuera, Internet fuera universal. O sea, vos pensás que un tipo que ya en el año 90 creó Internet y creó el lenguaje HTML, ya decía de que Internet tenía que ser para todos, tenía que ser Claro. universal. Luchaba por los derechos de que todos tuviéramos acceso a Internet. Y se empezó a dar cuenta que había muchos abusos, muchas barreras que se estaban generando en los contenidos digitales ya en esa época, en los años 90. Mm, Así que imagínate que seguimos creando nuevas barreras. claro, Bueno, sí. la cuestión que yo soy también uno de los tantos que hacía interfaces gráficas en aplicaciones de escritorio y que pretendíamos volcar en una página web. Ok. Entonces estábamos Sí, llevando elementos o widgets que hoy llamamos componentes a correcto. páginas web que en HTML no existen. ¿Sí? Claro, sí, sí. Entonces, yo empecé en el 2001, pero no paro de capacitarme, Qué ¿viste? bueno, sí. Vos estás arrancando ahora y yo te aseguro que dentro de 10, 15 años no sabemos lo que vamos a tener de tecnología. Es Así que verdad. seguramente, como la accesibilidad no es fija, tu rol de designo ops o lo que sea, no sabés dentro de 5 o 6 años qué va a ser. Sí, es verdad. Porque yo te lo puedo asegurar que con los 22 años que ya tengo de profesión en el tema, no Ujú. puedo parar de actualizarme. Lo que hago es tratar de capacitar tanto a distintos roles dentro del equipo mío de UX como a otras áreas, marketing, recursos Correcto. humanos, este, ¿para qué? Para que los productos y servicios que hoy estamos entregando tanto a los clientes como a los colaboradores internos sean productos que puedan ser usables y accesibles para todos, Claro, ¿sí? Porque la justo, accesibilidad sí. también toca parte de la usabilidad, Claro que ¿sí? sí. Porque un producto accesible lo hace más usable al Sí producto. es. Entonces vamos a ver seguramente en nuestra conversación algunos tips, digamos, o quick wins que les Sí, podríamos dar a los diseñadores para que empiecen a tener un poco en cuenta a los problemas que pueden tener todos nuestros usuarios hoy, interactuando con nuestros productos y servicios, porque ojo, por ahí hay mucha gente que toma accesibilidad como sinónimo de discapacidad y no es tan así. Sí, si bien es cierto que personas con discapacidad, como en mi caso, discapacitado visual, claro. total, tengo ceguera, no veo Ujú. nada, voy a requerir más que una persona que ve, pero hay otras personas que pueden tener limitaciones Correcto. que ya sean permanentes, pueden ser temporales, como Ujú. ser que, por ejemplo, que vos en ese momento te fracturaste una mano, o Ujú. puede ser algo situacional, por ejemplo, que tenés un bebé a UPA, entonces no puedes usar las dos manos. Así es. O, por ejemplo, Diferentes situaciones son. típico, típico, te digo, la batería baja del teléfono. El teléfono automáticamente te baja el brillo, vos estás en el exterior y la luz del sol no te permite. Entonces, si yo hago mi producto, lo diseño con un contraste de color suficiente, Claro, eso no sería una limitación, ¿sí? sí. Es verdad, no, Martín, gracias
por esta introducción, porque es bastante interesante todo tu camino que has seguido y todo lo que has podido, como tú dices, capacitarte hasta ahora. Y has mencionado Ujú. algo muy interesante que es justo como el tema o el grueso que quería conversar hoy contigo, de qué manera tú crees y consideras que se puede mejorar la difusión y generar mayor concientización de parte de todos los miembros del equipo de diseño, sean UX, UI, writers, y son nosotros como Sí. designers, para que tengamos en cuenta la accesibilidad a la hora de trabajar. Bueno, a ver, por un lado tengo que reconocer que es un problema, o sea, el desconocimiento de la accesibilidad es parte de la culpa de la academia. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como te puede pasar en cualquier país de Latinoamérica, como en Argentina, en general las universidades o los institutos que hoy enseñan informática, programación, Diseño. diseño gráfico o diseño UX, no figura en su currículo, en su programación, no Claro, existe la palabra accesibilidad. correcto. Y si existe, por ahí es un capítulo metido dentro de un anexo o un tema. Y Claro. esto viene ya de lejos con lo que hacían las empresas de desarrollo de software. Ujú. Grandes empresas como Microsoft, Adobe, hace años atrás era algo escondido dentro de la documentación el tema de accesibilidad, Ujú. porque no era obligatorio. Claro. Pero cambió mucho en los últimos años, más a raíz de la sanción de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, la cual a todos los países que firmaron esa convención los obligan a que toda la información electrónica sea accesible. ¿Sí? Correcto. Entonces, como el gobierno de Estados Unidos y próximamente en la Unión Europea, va a ser obligatorio que todos los productos digitales cuenten con accesibilidad. ¿Sí? Claro. O sea, productos y servicios digitales tienen que Ujú. ser accesibles. En Estados Unidos hay miles de juicios y demandas contra empresas por el incumplimiento de las pautas de accesibilidad. ¿Sí? Increíble. Acá en Argentina incluso tuvimos el año pasado un caso especial que fue abogados ciegos que Ujú. a raíz de la pandemia eh, vieron bloqueado su profesión. ¿Por qué? Porque acá la justicia no estaba atendiendo por la pandemia, obviamente tenían que Claro. estar todos encerrados. Los abogados videntes lo que hacían eran acceder al sistema de justicia Ya. con su computadora y cargar los escritos, pero ese sistema no era accesible. Claro. Entonces los obligaban a tener que ir al juzgado a dejar los escritos que podían haberlo hecho virtualmente. Sí, correcto. Entonces iniciaron un recurso, un juicio a la Corte Suprema de la Justicia por el incumplimiento de la ley de accesibilidad. Claro. O sea que Sí, entiendo. acá está cada vez más teniéndose en cuenta, ¿sí? Pero bueno, entonces, volviendo un poco a lo que decíamos, entonces, el tema es que como a vos te pasó en la reunión que nosotros tuvimos, quizás Así es. dijiste, Martín lo que me dijo me hizo dar cuenta que soy inconscientemente incompetente. O sea, a ver, yo te digo, tengo años de dar charlas y siempre que termina la charla viene y dice, Martín, gracias, me abriste la cabeza, pues yo no me había dado cuenta que estaba generando Sí, estas barreras. así O es. sea, es muy común que la gente genere barreras por el desconocimiento de que puede estar Eso, dejando a alguien afuera. correcto. Así como hay otro mito que tenemos, el que dice que a veces alguien tiene un negocio en internet y dice, pero yo para qué voy a hacer mi sitio accesible si total yo vendo, por decirte algo, patinetes eléctricos y un ciego no me va a comprar un patinete eléctrico. Ujú. Error, señor, porque yo puedo tener hijos y querer comprárselo. Claro, Que yo sí, no sí, vea no quiere decir que lo pueda comprar para otro. O comprar correcto. un auto para mi esposa, por ejemplo. Puedo Ujú. comprarlo. Tengo el dinero, ¿por qué no lo voy a hacer? Ah, no, pero el señor decidió que el sitio solo es para los que ven. Claro, sí, sí. Que es distinto que si yo voy a sacar el registro, es lógico. Si no, si voy a sacar el Claro. registro, es lógico que me digan que no. Pero bueno, ya vendrá el Tesla que podamos usarlo nosotros. La tecnología.
Entonces, como te decía, las personas normalmente no conocen el problema, entonces no saben cómo resolverlo. Entonces, lo primero que tienen que hacer todo diseñador o cualquiera que esté tratando de crear un producto, un servicio digital, lo que Claro, tiene que tener en cuenta es la variedad, la diversidad de personas. Tenemos que dejar ese sesgo de hacer un producto solo para hombres cis, adultos mayores. ¿Sí? ujú, sí, O sea, tenemos que abrirnos más, no solo pensar en la diversidad sexual o diversidad de género, sino tenemos que ver la diversidad humana. Hay tanta diversidad como humanos hay en el planeta. No somos todos iguales. correcto, Podemos ser parecidos, ¿viste? Pero sí, no iguales. Entonces, una de las primeras cosas es tratar de si vamos a hacer un proceso de investigación para la creación de un producto, bueno, en esa investigación tenemos que reclutar personas con discapacidad, personas mayores, personas que salgan del típico target de nuestro producto. O sea, ¿a quién le queremos vender nuestro producto? A la claro, obviamente, si abarcas una mayor cantidad de gente, vas a tener más posibilidad de vender más producto. Entonces, no podés decir, no, yo no lo voy a vender para sordos, para ciegos o para otra persona con otro tipo de discapacidad. Vos claro, tenés que tener en cuenta que todas las personas tienen el mismo derecho a poder comprar o usar tu producto digital. Bueno, claro, e- y en este caso, cuando vos empezás a tener contacto con estas personas, te empezás a dar cuenta de que estás dejando gente afuera. Ahora, correcto, ¿cómo las incorporo? Bueno, empieza a hablar con ellas, si no sabes cómo reclutarlo, si no tenés a alguien conocido, hay organizaciones donde van a estar felizmente, van a ser felices de poder correcto, acercarte a alguno de los que están en esa organización que tenga problemas y que te pueda ayudar vos a generar un producto accesible. ¿Sí? claro, Por otro lado, lo que puedes hacer es, vas a hacer un benchmark, haces el benchmark, agrega una columna que diga accesibilidad. O sea, sí, si vas a comparar productos de la competencia, agarras y te fijas, ¿este producto es accesible? Como para saber qué características de accesibilidad tienen, para ver, a ver, copiamos la característica, la mejoramos o no la tiene, bueno, entonces quizás correcto, comparando productos de la competencia podemos llegar a entender qué características de accesibilidad pueden tener. claro, En general, yo te cuento que, como te venía contando, normalmente nosotros intervenimos como especialistas en accesibilidad siempre tarde. O sea, llegamos cuando nos viene el cliente y nos dice, che, nos cayó una demanda o una claro, queja de un cliente, viste, por inaccesibilidad. Entonces lo que hacemos es remediamos ese producto que la empresa tendría que haber hecho del principio. Entonces, si sí, tenemos la accesibilidad como base del proyecto o del producto, vamos a tener más suerte, ¿sí? Vamos a poder conseguir tener un producto de mejor calidad, ¿ok? Si el objetivo, como de SynOps, es tener ujú, productos y servicios de alta calidad, tenemos que incorporar, sin lugar a dudas, a la accesibilidad y a la usabilidad, ¿sí? Entonces, te correcto, decía que, digamos, la accesibilidad tiene que estar en la cabeza de las personas, tiene que estar en todos los procesos que hagamos, independiente de la metodología que utilicemos, si es de diseño centrado en el usuario, doble diamante o claro, design thinking, siempre tenemos que tener la accesibilidad en mente, ¿sí? Eh, entonces tenemos a la gente que va a estar investigando esto, que va a hacer entrevistas. Las entrevistas tenemos que saber que tenemos que tener una etiqueta, o sea, tenemos que saber cómo hablar con la persona, cómo dirigirnos a ellos, claro, consultar a la persona qué es lo que si necesita algo especial para la entrevista o para las pruebas. Bueno, eso lo veremos más adelante. Bueno, entonces, en la etapa de ideación también tenemos que tener en cuenta la accesibilidad. Porque si yo no tengo en cuenta en la etapa de ideación o de creación, vamos a tener problemas, claro, ¿viste? Porque cuando vayamos a probar ¿cómo se llama? Ese producto que nosotros queremos ver, si nos vamos a encontrar con problemas y vamos a tener que volver para atrás, así ¿sí? es, Entonces, tanto en la ideación como en el prototipado,
como en el, ¿cómo se llama? Como incluso luego después en las anotaciones o handoff que le tengamos que pasar a los desarrolladores, tenemos que tener en cuenta esas características de accesibilidad. Vos fíjate, yo hago una Sí. entrevista con una persona, detecto los dolores que tiene esa persona por las barreras, que puedo darte montones de ejemplos. Bueno, entonces pienso un diseño que pueda resolver ese problema. Lo tengo que testear, tengo que hacer pruebas con usuarios para ver si realmente mi diseño es correcto. Luego, Ujú. ese diseño te lo tengo que pasar al que lo va a desarrollar. Esa persona va a necesitar que yo le dé las anotaciones de accesibilidad necesarias para que después pueda volcarlo en el lenguaje de programación que corresponda para Así que es, pueda ser utilizado. claro. Ese desarrollador también vamos a requerir que tenga los conocimientos de accesibilidad. Por eso no solo trabajo con la gente de diseño, de Sí, UX. exacto. Trabajo con los desarrolladores, coacheándolos, mentoreándolos, dándole primero los conocimientos de accesibilidad, luego cómo usar herramientas de validación de accesibilidad y luego cómo hacer pruebas automáticas. Una vez que ese desarrollador empieza a tener los conocimientos y empieza a tener una competencia consciente, luego de un tiempo esa persona ya va a empezar a programar y a desarrollar con componentes que tenemos de nuestro, que no hablamos, del Design System que tengamos con Ujú. componentes ya accesibles, que es otra cosa que me olvidé de comentarte, pero bueno, pero esa persona al desarrollar con componentes ya se va a olvidar, o sea, ya va a ser natural para él. ¿Qué es lo que deberíamos conseguir todos? Ya tener la accesibilidad incorporada y hacerlo naturalmente el tema de accesible. Yo un montón de veces estoy en reuniones y, viste, y tengo que levantar la mano y decir, che, pero no tuvieron en cuenta esto. Claro, Y sí, muchas veces son reuniones que no son de accesibilidad, ¿viste? correcto. Eh, pero mira, te voy a dar un par de ejemplos que me acuerdo ahora de, por ejemplo, de errores de diseño que Dale. fueron resueltos con picardía, o no sé si vos entendés ese término, Sí, pero, o sí. sea, bueno, con picardía humana, que fue, por ejemplo, una persona tenía que darse de alta la cuenta en Mercado Pago, Ok. ¿sí? Tiene como muchos, ya sabes, un sistema biométrico en el cual Ujú. te pide que hagas algo para, como un captcha humano, identificarte que sos una persona. Bueno, Ok, la persona en cuestión resulta que era discapacitada motriz, ok. ¿sí? Tenía, no podía mover los brazos y tenía que hacer el gesto este, ok. Ay, no. No puede levantar la mano. ¿Cómo hacía? Claro. Deja, yo te ayudo, le dice la mamá. ¿Qué hace? Le agarra la mano, le levanta la mano, pero el sistema detecta que había dos personas en la imagen. Ah, claro. Lo rechazó. ¿Cómo lo resolvió? Agarró un hilo de pescar, viste que son unos hilos transparentes, le Claro. ató la muñeca y desde atrás le levantó la mano y hackeó el sistema. Sí. Pero no debería Otra suceder eso. persona, Sí. no, otra persona también tenía un problema que estaba tuerto de un ojo y tenía un parche en el Ya. ojo. Claro. Entonces el sistema no detectaba los dos ojos. Mm. Entonces le daba error, no podía. Hasta que en un momento se le ocurrió que tenía una caja de cartón que era de Monster Inc., que tenía el ojo de Monster Inc., se lo Claro. pegó en el parche y con eso superó la prueba Sí. biométrica. Sí, Entonces, no ¿qué es. falló? ¿Qué falló, Alexander? ¿Qué En falló ahí? realidad ¿Falló es el como. diseñador? Es todo el proceso que se sigue de qué conocimiento tienen las personas del proceso, sean diseñadores, desarrolladores, de, ok, esto lo podría haber solucionado si tuviera tal herramienta o considerara tales perfiles, y creo que Claro, hay ahí mucho tenés el problema en el tema de lo que proceso hablábamos. mismo. Sí. Sí, O sea, tenemos que hacer personas usuarias, o sea, tenemos que, tanto en las historias como en los, digamos, en los arquetipos de personas, correcto. tenemos que tener en cuenta alguna persona con algún tipo de problema, alguna limitación, ¿sí? Sí. Y yo, claro, en realidad lo relaciono ahorita mucho con el tema de estandarización del proceso de diseño que se sigue dentro de un equipo, de que, ok, si yo, como decías, voy a usar el triple diamante, el doble diamante, lo que sea que esté usando el equipo, es importante que en cada uno de los puntos
de validación, de interacción, de Sí, diseño, estén considerados de que hay que hacer una validación de accesibilidad, porque no sé qué, o sea, y porque en realidad debería tomar en cuenta que hay también estos otros perfiles que pueden tener alguna discapacidad claro. y no van a pasar los temas de seguridad o no van a ser usables, lo que sea. Entonces, creo que va muy relacionado al que desde DesignOps hablamos mucho sobre la estandarización del proceso de diseño y también como que la difusión de plantillas, de herramientas de diseño, de los user persona, del journey map, lo que sea. Entonces, es un tema muy importante tomar en cuenta que cuando se vayan a estandarizar, se vayan a socializar todas estas herramientas, esté involucrado el tema de accesibilidad, porque así sea, como decías, así sea una columna que agreguen en su benchmark y que esa columna siempre esté ahí presente para que no se les pase nunca de lado, ¿no? Sí, en los checklists de verificación de los Correcto, diseños tienen que tener algunos criterios de las pautas de accesibilidad en cuenta como para validar si su eh, ideación, su prototipo, cumple con estos criterios. así Como es, yo te diría, por ejemplo, ahora, ¿todas las imágenes que yo pongo son decorativas o algunas son informativas? O sea, si claro, yo tengo una imagen decorativa, al usuario ciego no le va a interesar. claro, Entonces, para las personas que usan lector de pantalla, que son normalmente la mayoría son usuarios ciegos, bueno, esa tenemos que ocultársela porque si no le va a molestar. En cambio, si claro, esa imagen tiene información porque al diseñador se le ocurrió hacerlo con una sí, sí, tipografía o un estilado que no existe perdón, la fuente esa, esa tipografía no existe en el navegador o en la aplicación nativa, ujú, ok, ponerle un texto alternativo. No es correcto. tan difícil. Sí, sí, claro, Todos los sistemas de programación te permiten ponerle texto alternativo a esas imágenes. Eso es fundamental. O de sea, acuerdo. que todo contenido textual que no sea textual tiene que tener una alternativa textual. Así Por es, otro lado está el tema del contraste de color. El contraste de color es el error mayormente que más se encuentra hoy por hoy. Si vos ves el informe, por ejemplo, que hace una asociación todos los años, 90% de los sitios tienen problema de contraste de color, porque claro, nadie tiene en cuenta que hay personas que pueden tener algún problema para ver los colores, sí, de ¿sí? acuerdo. Lamentablemente hay mucha gente que tiene lo que se llama daltonismo y no Ujú, son sí, todos también. iguales. Mm, Hay algunos que tienen problemas para ver el rojo, otros para ver el verde, otros ver para el azul y algunos ven todo gris, claro, ¿viste? Entonces, si no estamos teniendo en cuenta el contraste de colores entre el primer plano y el fondo de nuestro elemento que tenemos en pantalla, ya sea un botón, ya sea un texto, va a tener problemas el usuario para distinguirlo. Lo sí, mismo aplica, por ejemplo, para los enlaces. Si los enlaces no tienen una forma de identificarse visualmente que es un enlace, probablemente nuestros usuarios no sepan que tienen que accionar ese enlace. sí, claro, entiendo. Después hay otros errores que son de diseño, que son con errores conceptuales, como hay diseñadores que, por ejemplo, diseñan un botón cuando debería ser un enlace o viceversa. Los diseñadores o los programadores, porque a veces los programadores son diseñadores, estamos hablando por ahí de una empresa, pero a veces hay gente que que es programador, diseñador y todo junto. Tiene su pequeña empresita y hace todos los roles. Bueno, esa persona puede ser que haya puesto un botón porque le gustó el botón en vez de poner un enlace, pero en realidad me abre otra página. Y a mí Sí, me sí, confunde porque claro, yo un enlace sé que me abrió una página, un botón me va a hacer una acción dentro de la página. A lo correcto, sumo me ok, abrirá un diálogo modal, claro, pero sí, lamentablemente entiendo. tenemos personas que hacen un elemento en HTML, le ponen todo el estilado o apariencia de un botón o un enlace y no lo es. Yo te puedo decir que me he Sí. encontrado con montones de sitios de los que vos ves que es un enlace y es un botón y yo le doy con el teclado y no pasa nada. ¿Por qué? Mm, Porque muchos menús, botones o enlaces los diseñaron pensando en el mouse, en el ratón, ¿sí? claro, Entonces,
Por un lado tenés lo de los contrastes de color, por otro lado tenés esto del foco visible, que sí es fundamental, que cuando yo voy con el teclado o con el lector de pantalla, que es lo mismo, porque uso el Ujú, teclado, ujú. tiene que estar el foco visible, tiene que ser bien claro dónde está el foco del sistema, ¿sí? ¿Dónde Claro, estoy? La cuestión es que yo tengo un menú, voy con el teclado, no pasa nada. Y encima no me dice que es un menú. Y encima no me dice que está colapsado. sí, sí, Entonces, claro. son cositas que el Son detalles, diseñador sí, que tiene que, sí, pero el diseñador tiene que hacer, bueno, este es el menú, le tenés que hacer la anotación que es un botón desplegable, tenés que mm, ponerle que tiene que recibir el foco con el teclado y a su vez, a otra cosa que me olvidé es el tema de la tabulación, o sea, el orden claro, visual. sí, sí, Ustedes que ven, escanean de izquierda a derecha y de arriba a abajo. correcto. Lamentablemente hay muchos diseñadores que hacen eso, pero no le indican al programador y el programador después se toma la libertad de poner un orden de navegación distinta. Entonces me Claro, va saltando de un lugar distinto a la ya pantalla. entiendo, sí, sí, Entonces hay que tener en el prototipo o en las anotaciones cuando le pasamos el wireframe al desarrollador, hay que pasarle cuál es el orden de tabulación de claro, eso. ¿Cómo correcto. lo hacemos? Gracias a que hoy tenemos herramientas en Sketch o en Figma Ujú, que tienen extensiones como Star, por ejemplo, que nos permiten validar el contraste de color, y entre otras, por ejemplo, poner el orden de tabulación. ¿Sí? entiendo, sí. Sí, Yo te súper, contaba el otro día que incluso sí, Figma ahora puso, en versión beta, puso el poder hacer prototipos accesibles con lector de pantalla, algo súper que nosotros como interesante, usuarios sí, estábamos demandando porque no podíamos participar de pruebas de prototipos porque los claro, prototipos eran solo imágenes estáticas y no podíamos interactuar con es ellas. verdad, claro. Sí, qué Todavía interesante no lo que evaluamos porque es muy reciente la noticia, está pero muy en estamos beta, sí. tratando de probar porque estamos nosotros tratando de hacer test con usuarios también con prototipos, porque hasta ahora los prototipos que podíamos probar era contándole al usuario qué era lo que Mm, había en el prototipo, terrible, ¿viste? sí. Sí, es mucho el tema de... Describiéndole la imagen en vez de darle la posibilidad de él que lo pruebe. Sí, sí, no, en realidad es como dices, lo traslado mucho al proceso de diseño, las herramientas mismas que utilizan dentro del equipo de diseño, que es bastante necesario de poder hacerlos accesibles para estos perfiles. Y digamos, dejando de lado ya tu perfil como miembro de un equipo de UX, de diseño, y ya pensando como desde la práctica de Design Ops, y como les expliqué la vez pasada en la charla, ustedes son, todos los miembros del equipo son mis usuarios, ¿no? O sea, yo resuelvo las necesidades que ustedes tienen dentro del equipo de diseño en su día a día, en lo que realizan, porque tengo que cubrir, o sea, trabajar para cubrir esas necesidades que ustedes tienen como diseñadores, research, o sea, el perfil que sean que tengan dentro del equipo. Y lo que nosotros nos enfocamos en realidad es de mejorar la experiencia que tienen dentro del equipo, ya sea en procesos de onboarding, cuando hacemos la bienvenida a un nuevo diseñador, cuando hacemos el reclutamiento, cuando gestionamos las ceremonias del equipo, hacemos las comunicaciones internas, manejamos la cultura del equipo, gestionamos espacios, etcétera. Entonces, desde esta perspectiva de Design Ops, en donde tú serías, digamos, mi usuario, ¿de qué manera consideras que desde nuestra práctica podríamos ser más inclusivos en todos estos procesos, ejemplos que te he puesto? Me pusiste mucho, pero en todos está, todos aplica la accesibilidad. Vos fíjate, toda comunicación tiene que ser accesible. Yo hace años que vengo luchando con el tema y bueno, lo vengo consiguiendo, ¿viste? Lo que pasa es que siempre aparece alguien nuevo eh, en distintas áreas de la empresa en la cual te manda pantallas. Le digo, Mm, la pantalla tenés que ponerme el texto alternativo de la pantalla o describir la pantalla, ¿viste? claro. Entonces, tiene que haber un poco el tema de empoderar al resto del equipo la necesidad de que hay, por ejemplo, Martín. A mí me pasa muchas veces en las reuniones que tienen que aclarar, sobre todo cuando hay gente nueva, que tienen que aclarar que yo soy ciego. Entonces, estoy ciego, no soy ciego. Estoy ciego, entonces tienen que aclarar perdón, tienen que describir si está mostrando un gráfico, si está Mm, mostrando, no sé, entiendo. una planilla de cálculo, describir un poco como para que yo entienda el contexto de lo que está hablando esa persona. Por otro lado, hay que gestionar herramientas que tengan la posibilidad de ser accesibles.
Así como yo trabajo con, te digo, con el equipo de UX, trabajo con el equipo de desarrollo, estamos Ujú, desarrollando el Design System nuestro, el cual este, se está desarrollando, pero ¿por qué? Porque corporativamente ya tenemos los valores de diversidad e inclusión y a su vez tenemos un manifiesto de diseño en el cual la inclusividad y la accesibilidad son ujú, fundamentales. O sea, ya está, digamos, en la cultura nuestra. correcto. Entonces, esa cultura que quizás pueda tener el equipo, hay que buscar asociados, aliados, digamos, ¿te Sí, gusta más? sí. Bueno, hay que buscar aliados en los otros equipos, en las otras áreas. Hoy estamos trabajando con metodologías ágiles. Bueno, tenemos un squad en el cual participan distintas áreas, Product Owner, QA, Correcto. Marketing. Bueno, tenemos que llevar, junto con nuestro equipo de UX, tenemos que llevarle a esa gente, a esos distintos equipos, la curiosidad, ¿sí? Sí, O la simpatía del tema de accesibilidad, tratar de empatizarlos para que empiecen a tener en cuenta la accesibilidad, porque si no el product owner puede venir con una idea muy brillante, pero esa idea brillante puede venir, como decíamos en el caso recién, una validación biométrica que no la pasan todos. sí, es verdad. Sí, Bueno, o alguna otra cosa rara, ¿viste? ujú, Bueno, el típico caso de que no es accesible son las máquinas de vending de café, por ejemplo, que tenemos hoy, que es una pantalla táctil. claro. O sea, antes la máquina de café apretabas un botón Sí, o un es número y verdad. ya está. Ahora tenés que tocar un botoncito digital. Me tuve que ingeniar con la máquina de café utilizando el bastón para Ya. medir la altura de donde va el botón que yo quiero para seleccionar el Ah, café. increíble, sí. Sí. En algún momento se me había ocurrido, ¿sabes qué? Poner post-it tipo batalla naval, fila, columna, entonces ya sea, ¡pum! Así. Claro. Sí, porque si yo le voy a decir al que fabricó esa máquina de vending que la haga accesible, seguramente me va a decir, no, eso es costoso. Hay uno de los mitos famosos en accesibilidad que es que te dicen que eh, hacer un producto o servicio accesible es costoso. Sí, Yo te digo que no, no es costoso. ¿Sabes qué es lo costoso? Conseguir profesionales que sepan hacer un producto accesible. es verdad. Así como hay pocos programadores que sepan programar en Android nativo o en iOS y si los conseguís son caros, bueno, quizás somos pocos los profesionales buenos o que sabemos hacer productos o servicios accesibles. Yo hoy no De lo estoy acuerdo. haciendo, pero sé mentorear o capacitar a la gente para que sepa hacer los productos accesibles, sé validar o sea, yo tengo un papel amplio porque primero soy usuario con muchos conocimientos de tecnología, después soy Claro. programador, Sí. después soy persona con discapacidad, entonces conozco todo lado. Entonces cuando me dicen, esto no se puede hacer, no, flaco, vení. Claro, no. No te O pueden sea, engañar. no, a mí no me pueden engañar. Y me dice, no, pero esto cuesta. Sí, ¿cuánto te cuesta ponerle el texto alternativo a una imagen? A ver, escribe ALT Sí, igual sí. Sí, sí, 10 entiendo. segundos tarda. Además, si Alexandra me pasó la anotación del texto alternativo en el prototipo, copio y pego el texto en donde va. Correcto. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, son varias cositas que las que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ustedes, como de Ops, lo que tienen que hacer es velar porque el equipo pueda nivelar los skills, ¿sí? O sea, hoy nosotros tenemos dentro de nuestro equipo, tenemos gente que sabe poco de accesibilidad, hay gente que sabe algo de accesibilidad Correcto. y algunos que son avanzados en accesibilidad. Bueno, tenemos que tratar de que ese equipo se Se nivele. ¿Por equilibre, qué? sí. Porque yo lo que necesito es que justamente esa gente que va a estar en squads distintos, en proyectos distintos, puedan llevar Defiendan, los sí. conocimientos y defiendan la accesibilidad en esos proyectos, porque Claro. lamentablemente Martín no puede estar en todos los proyectos. Obvio. Sí, claro. Y digamos tú, desde la experiencia que has tenido, ¿de qué forma has podido difundir y capacitar un poco a las personas? Me has mencionado el tema de mentorías, de Sí, capacitación, pero ¿qué es lo que más te ha servido, digamos, hasta ahora y cómo lo has podido hacer? mira, lo que más ha servido es, por un lado, internamente en el equipo de UX, constantemente, periódicamente damos alguna charla sobre el tema. Ok, Nosotros tenemos lo que llamamos UX School, ¿sí? ya, Donde dentro de la UX School cada uno de los roles
capacita o le da más información a los otros roles o al mismo rol, los que son junior o senior, para nivelar, digamos, los skills. O sea, nos estamos tratando nosotros incluso yo estoy en research, pero quiero saber de diseño, quiero saber de contenido. Claro, Entonces voy a la UX School, entonces la gente, los writers me van a enseñar cómo escribir contenido, los diseñadores me van a enseñar cómo hacer un diseño, ¿sí? claro, sí, Y yo como researcher le voy a decir, mira, tenés que hacer un diseño, no sabes cómo entrevistar, yo te enseño. Entonces, la accesibilidad está en todo eso. Por eso que yo sí, te digo que yo trato a todos los roles del equipo de UX, tratar de capacitarlos. Y lo que más me da resultado es demostrarles, hacerle demostraciones con el lector de pantalla de los problemas que todos los días encuentro en los productos digitales, para que esos errores que hoy encuentro, mañana si los tenemos nosotros, no lo tengamos y a su vez en el futuro no produzcan esas barreras o esos errores en nuestros productos. claro, Porque muchas veces yo muestro cosas de otros sitios, de otros productos digitales, ¿me entendés? claro, Este, trato de decirle, miren muchachos, hay que mejorar esto, entonces, este, eso es lo que más me resulta, dar capacitaciones específicas a roles, o sea, doy charlas a rol específico, a función específica, y a su vez, cuando encuentro un problema, trato de documentarlo lo más posible tanto técnicamente como con video, como para que tengan un soporte. Este es el problema y lo vean, porque puede pasar que muchas veces describís el problema, le das y la no solución, entiendo, pero sí, no lo llegan a entender hasta que no correcto, lo ven, sí, sí, es verdad. ¿sí? Sí, me parece súper, súper bueno. No sé si, como ya para ir finalizando el episodio, ¿tienes algún tip adicional, consejo adicional para nosotros como designers que podamos seguir ayudando a esta, concientización o ser más inclusivos? Sí, pueden empezar a leer o pueden empezar a ver algunos videos. Hay dos ciclos en YouTube que pueden ver. Ujú, Uno se llama Mundo Digital Accesible, que hicimos hace 2 años atrás con la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, ujú, en la cual en 12 clases hicimos una capacitación de testing de accesibilidad, que incluso lo hicimos de formato accesible para que muchas personas con discapacidad puedan formarse, empoderarse y poder empezar a trabajar en empresas que ya están buscando testers de claro, accesibilidad. ¿Sí? ya, genial. Por otro lado, hay otro ciclo que se llama Navegación Accesible que hicimos con el gobierno de Córdoba, Ujú, junto también, como te decía, con la comunidad DALAT, ujú, en el cual, por ejemplo, en una de esas clases me van a encontrar a mí hablando justamente de cómo hacer diseños accesibles junto a Silvia Pipi Márquez, ¿sí? ok, Ahí van a poder ver un poquito más los tips o temas a tener en cuenta para hacer diseños accesibles. ya, genial. Entonces, la capacitación la vamos a aprender hoy, Importante. nos vamos a tener de base, pero olvídense, no sé, lo que aprendieron hoy, dentro de 5 años seguramente va a ser algo distinto. Sí, Pero es bueno que ya tengan en cuenta la diversidad, que tengan en cuenta que tienen que tener en cuenta el diseño de productos accesibles e inclusivos, ¿sí? sí, de Inclusivo todas me maneras, refiero sí. al tema de inclusividad, al tema de inclusión de género, o sea, Sí, cómo escribir con lenguaje inclusivo, cómo no sesgar con algunas palabras, ¿viste? correcto. Lo típico que nos pasa a nosotros es que nos dicen invidente, Claro, ¿sí? claro, sí, entiendo No totalmente. vidente, Sí, ¿viste? sí. Yo tengo más visión que algunos, te diría a veces, ¿viste? Sí, estoy segura. Pero hay mucho, venimos con una cultura vieja en la cual se usaban muchas palabras que generaban más prejuicio y sesgo Claro, que en vez de ayudar, ¿viste? sí. Durante muchos años, por ejemplo, las personas con discapacidad se las llamaba personas con necesidades especiales, Ujú. personas con capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos necesidades especiales. Especial es el sándwich de jamón y queso. Sí, ay no, Martín, de verdad gracias por todo lo que has compartido hoy. Creo que ayuda mucho a la concientización de ser más inclusivos. Y te hago una última pregunta que es la común en todos los episodios.
Y desde, digamos, lo poco que has podido conocer hasta ahora de lo que trata DesignOps, la práctica, el rol, ¿qué consejo le podrías dar sobre, o incluso qué skill, conocimiento, actitud tú recomiendas que deberíamos tener nosotros como DesignOps para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño? Y un poco volviendo a lo atrás que ya te dije, Sí, o sea, capacitarse en accesibilidad, tener contacto con personas con discapacidad, no tener miedo de hablar con las personas con discapacidad, porque te puedo asegurar que son personas que nos van a ayudar a sacar mejores productos, porque la experiencia que hoy tenemos es que todo lo que fue una barrera de accesibilidad es una solución del futuro. Te puedo dar montones de ejemplos, hasta sí. los asistentes de voz, Alexa, Siri, espero que no esté disparando ninguno. Todos son soluciones que se dieron para personas con discapacidad. Vos pensás que el reconocimiento de voz o la voz sintética que estás utilizando con tu asistente fueron creados para personas ciegas o para personas sordas. Hay que tomar contacto con las personas, hay que tratar de entrevistarlas, tratar de hacer investigación con ellas, hacer Sí, pruebas con los usuarios, y lo mejor que te puedo recomendar es que contraten, que forme parte del equipo alguna persona con discapacidad, porque correcto. incorporándola al equipo vamos a tener un punto de vista más cercano Sí, y va a total. poder a generar mejor productos. Hoy tenés como empresas como Mercado Libre que está contratando programadores ciegos. Claro, ¿Vos pensás que eso le va a dar un impulso mejor a la accesibilidad total. a esa empresa porque va a poder generar un producto más accesible, porque va a Sí, tener el feedback de un empleado? Espero que le den, sí, le den bolilla, ¿no? Viste, sí, por sí, ahí, viste, sí. no, listo, vos solo sos el que molesta. Pero es importante tener a alguien en el equipo con una diversidad funcional, Correcto. que tenga algún tipo de discapacidad, porque nos va a dar un punto de vista quizás distinto a lo que estábamos pensando cuando estábamos ideando ese producto. Sí, es O verdad. puede colaborar encontrando fallos de accesibilidad tanto en el prototipo como en la ideación, o sea, en Sí. cualquiera de las etapas del proceso puede estar colaborando. Yo, por ejemplo, colaboro, por ejemplo, diciéndole a la gente que hace research, o diciéndole cómo Ujú. tienen que entrevistar a una persona, o a la gente de contenido, diciéndole, mirá, acá se ve mal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, sí, Si vos me pones solo X hoy, sí, vos visualmente por ahí la entendés, pero en realidad es solo por hoy. O sea, sí, eso tiene que ser traducido a un lenguaje que lo entiendan todos, de acuerdo. porque yo no solo es un tema por ahí del lector de pantalla. Yo no sé si todo el mundo puede entender que solo X hoy es un término que se entiende por el like, ¿me entendés? Sí, de acuerdo. Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, y entonces, ¿qué mejor que la persona con discapacidad para contarte de sus dolores o sus problemas? De acuerdo. Bueno, Martín, de verdad muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Como te decía, creo que va a servir mucho como para nosotros de DesignOps, sea como un inicio aquí en Un Latinoamérica inicio. de preocuparnos por más este tema, el tema de la concientización. Y si no contamos todavía con estos perfiles dentro del equipo, que incluso motivemos traer tal vez invitados de otras empresas que ya vienen haciendo el trabajo y que al menos planten esa semillita al equipo y que sepan que hay todo un Ujú. mundo todavía por explorar. Bueno, muchas gracias a Muchas vos de nuevo gracias. por la invitación, y yo lo que hago es los invito a tanto a vos como a los demás a sumarse a la comunidad Dalat, ¿sí? Que lo pueden encontrar en dalatcomunidad.org, que es la comunidad justamente de profesionales de accesibilidad, que estamos tratando de transmitir todos los conocimientos que tenemos de accesibilidad y democratizándolo en español, porque Correcto. como debe pasar también Sí, en The SIGNOPS, sí, hay muchas conferencias, muchas charlas, todo en inglés, pero no tienen en cuenta que el idioma también es parte de la accesibilidad. es Hay verdad. mucha gente que no tiene los conocimientos necesarios para poder leer o escuchar en inglés. Entonces nosotros estamos a través de la comunidad de ALATE, estamos tratando que somos montones de profesionales relacionados con el tema, que estamos tratando de difundir y divulgar todo lo que es la accesibilidad en Latinoamérica. Perfecto. Y muchas gracias
por ese dato, Martín, porque como tú dices, es súper importante también la democratización del contenido en español, así que Sí, por de la ahí eso tecnología y iría. del Sí, conocimiento. listo. Bueno, muchas gracias, Martín, y gracias también por escucharnos. Ya nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Cuando quieras. Chao.